Roberto Hernández sintió como si alguien le clavara una daga fría en el costado izquierdo del pecho mientras revisaba las últimas facturas de su oficina en Guadalajara. El dolor le cortó la respiración por completo, obligándolo a soltar los papeles y agarrarse el escritorio con ambas manos. Era las 7 de la tarde de un martes cualquiera, y esa punzada extraña que iba y venía desde hacía semanas, ahora parecía burlarse de él con una intensidad que jamás había sentido. A los 52 años, Roberto había construido una vida sólida como contador en una firma respetada del centro de Guadalajara. Era el tipo de hombre que se enorgullecía de no faltar nunca al trabajo, de resolver problemas sin quejas y de mantener a su familia con dignidad. Sus días comenzaban a las 6 de la mañana con un café negro bien cargado y terminaban después de las 8 de la noche, cuando finalmente cerraba su oficina en el edificio donde había trabajado durante los últimos 15 años. Pero en las últimas semanas, algo estaba cambiando en su cuerpo de una manera que no podía controlar ni entender. Primero, había sido una molestia sorda que aparecía cuando subía las escaleras del estacionamiento hasta su oficina. Luego se intensificó durante las largas horas frente a la computadora, cuando la presión en el pecho lo obligaba a detenerse y respirar profundamente. ¿Te despiertas sintiendo que tu pecho pesa más de lo normal? Hay una señal que tu corazón te está enviando ahora mismo y que millones de mexicanos están ignorando. Puede ser la diferencia entre una vida plena y una tragedia que nadie vio venir. Comenta sí si alguna vez has sentido una molestia extraña en el lado izquierdo. Quiero saber quién más ha pasado por esto. Roberto miró el reloj en su escritorio y suspiró profundamente. María, su esposa, ya estaría preparando la cena en su casa de la colonia americana, esperándolo como cada noche desde hace 25 años. Pero esa punzada en el pecho izquierdo lo tenía inquieto. No era la primera vez que la sentía, pero sí la más intensa. La molestia había comenzado como una presión ligera, pero ahora se extendía hacia su brazo izquierdo y ocasionalmente hacia su mandíbula. Durante las últimas 3 semanas, Roberto había desarrollado una rutina silenciosa para lidiar con estas molestias. Cuando sentía la presión, se paraba de su escritorio y caminaba hacia la ventana de su oficina, pretendiendo revisar el tráfico mientras esperaba a que la sensación pasara. A veces funcionaba en pocos minutos, otras veces persistía durante media hora, acompañada de una sudoración fría que lo obligaba a aflojarse la corbata. Se incorporó lentamente, guardó los documentos en su maletín de cuero gastado y se dirigió hacia el estacionamiento. El aire fresco de octubre normalmente lo relajaba después de largas jornadas de trabajo, pero esta vez cada paso hacia su auto le recordaba esa sensación de presión que parecía tener vida propia. Al llegar al estacionamiento, Roberto tuvo que detenerse junto a su Nissan azul para recuperar el aliento, algo que jamás le había pasado. Durante el trayecto a casa, Roberto intentó convencerse de que era solo estrés. Octubre siempre era un mes pesado en la oficina, con el cierre del ejercicio fiscal y las auditorías de fin de año. Había estado trabajando 12 horas diarias, comiendo tacos de la esquina para almorzar y tomando más café del que debería. Es normal estar cansado, se repetía mientras manejaba por las calles conocidas de su barrio, pero en el fondo sabía que esto era diferente. La molestia no era como el cansancio normal después de un día pesado de trabajo. Era algo más profundo, más persistente, que parecía originarse desde el interior de su pecho e irradiarse hacia lugares que no podía explicar. A veces sentía como si alguien hubiera colocado una banda apretada alrededor de su torso. Otras veces, era una sensación punzante que aparecía sin previo aviso. Al llegar a casa, María lo recibió con su sonrisa de siempre, pero Roberto notó algo diferente en su mirada. Esa expresión de preocupación silenciosa que las esposas desarrollan después de décadas de matrimonio, cuando conocen cada gesto y cada cambio en el rostro del hombre que aman. María tenía 48 años y trabajaba como maestra en una escuela primaria del barrio. Era una mujer observadora por naturaleza, acostumbrada a detectar cuando algo no estaba bien. ¿Cómo te sientes, mi amor?, le preguntó María mientras le servía un plato de pozole humeante. Era una pregunta simple, pero Roberto detectó algo más profundo en su voz, una preocupación que ella intentaba disimular. Roberto intentó mantener la conversación normal, pero María podía ver que su mente estaba en otra parte.
Bien, solo cansado por el trabajo, respondió, aunque su mano instintivamente se dirigió hacia el lado izquierdo del pecho. Era un gesto que había comenzado a hacer inconscientemente en las últimas semanas. María lo observó durante toda la cena, notando cómo Roberto comía más lento de lo usual, cómo se detenía ocasionalmente como si algo lo incomodara, y cómo su color parecía más pálido bajo la luz cálida del comedor. Esa noche, Roberto se despertó 3 veces con una sensación de peso en el pecho que lo obligaba a incorporarse en la cama. Era como si alguien hubiera colocado una piedra pesada exactamente donde latía su corazón. La primera vez fueron las 2 de la madrugada, cuando una presión intensa lo despertó acompañada de una sudoración fría que empapó su pijama. Se sentó en el borde de la cama, respirando profundamente hasta que la sensación disminuyó. La segunda vez fueron las 4:30. Esta vez la molestia se extendió desde el pecho hacia su brazo izquierdo, con una intensidad que lo alarmó genuinamente. Roberto se levantó y caminó hacia el baño, donde se echó agua fría en la cara. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre que parecía haber envejecido años en semanas. La tercera vez fue poco antes del amanecer. Roberto ya no intentó volver a dormir. Se quedó sentado en el sillón de la sala, observando las primeras luces del día filtrarse por las cortinas. La molestia en el pecho había evolucionado a algo que ya no podía ignorar completamente, pero tampoco sabía cómo abordar. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir al trabajo, Roberto se miró en el espejo del baño y por primera vez en años realmente se vio. Su rostro tenía un tono grisáceo que nunca había notado. Sus ojeras parecían más profundas, y cuando subió las escaleras para buscar unos documentos, tuvo que detenerse a la mitad para recuperar el aliento. Era algo que jamás le había pasado en su propia casa. María lo observaba desde la cocina, fingiendo organizar los trastes del desayuno, pero en realidad estudiando cada movimiento de su esposo. Había algo en la forma en que Roberto caminaba, en cómo se detenía ocasionalmente con la mano en el pecho, que le provocaba una inquietud que no sabía cómo expresar. «Roberto», le dijo suavemente cuando él bajó las escaleras, «¿no crees que deberías descansar un poco más? Te veo diferente». Él sonrió y le dio un beso en la frente, como había hecho miles de veces antes. «Estoy bien, María. Solo necesito que pase esta época de trabajo pesado». Pero incluso mientras decía esas palabras, Roberto sintió esa presión familiar en el pecho que parecía contradecir cada palabra que salía de su boca. En el fondo, Roberto sabía que algo no estaba bien. Esa molestia en el pecho izquierdo no era solo cansancio, y la forma en que se extendía hacia su brazo y a veces hacia su mandíbula le provocaba una sensación de alarma que intentaba ignorar. Sin embargo, como muchos hombres de su generación, había aprendido a minimizar las señales de su cuerpo, a empujarlas hacia un rincón de su mente y seguir adelante con sus responsabilidades. Durante los siguientes días, Roberto continuaría con su rutina normal, pero cada mañana se despertaba sintiéndose un poco más débil, un poco más vulnerable, sin saber que su corazón le estaba enviando una advertencia urgente que no podía seguir ignorando. 2 semanas después, Roberto ya no podía fingir que todo estaba normal. La presión en el pecho se había vuelto su compañera constante, apareciendo sin previo aviso durante las reuniones con clientes o incluso cuando estaba sentado tranquilamente en su escritorio. Lo que había comenzado como una molestia ocasional ahora lo acompañaba casi todo el día. María había comenzado a hacer preguntas más directas. La noche anterior, mientras cenaban quesadillas, le había dicho con firmeza: «Roberto, llevas semanas tocándote el pecho. ¿Qué está pasando?». Él había respondido lo de siempre: estrés del trabajo, demasiado café, falta de sueño. Pero esta vez María no pareció convencida. En el espejo del baño esa mañana, Roberto se había dado cuenta de que su cara tenía un color grisáceo que no recordaba haber visto antes. Sus colegas también habían comenzado a hacer comentarios. «Te ves cansado, Roberto», le había dicho su compañero de cubículo. Incluso don Fernando, el conserje del edificio, le había preguntado si se sentía bien. Lo más alarmante era lo que estaba haciendo para lidiar con los síntomas, sin darse cuenta de que cada decisión lo estaba llevando por un camino peligroso. Roberto había desarrollado hábitos que creía que lo ayudaban, pero que en realidad estaban empeorando su situación. Primero estaban las pastillas para el dolor,
Cuando la molestia se intensificaba, Roberto tomaba 2 ibuprofenos de 400 miligramos. A veces, cuando el dolor era muy fuerte, tomaba hasta 3 pastillas en una tarde. Lo que Roberto no sabía era que el ibuprofeno, tomado regularmente en esas dosis, puede aumentar significativamente el riesgo de problemas cardíacos. Segundo, había comenzado a tomar más café para combatir el cansancio constante. Si antes tomaba 2 tazas al día, ahora consumía fácilmente 5 o 6 tazas de café negro bien cargado. Roberto pensaba que la cafeína le daría energía, pero no sabía que el exceso puede causar arritmias cardíacas y aumentar la presión arterial. Tercero, había comenzado a comer más para combatir la ansiedad. Cuando sentía la presión en el pecho, compraba galletas saladas, chicharrones o dulces. Masticar algo le daba calma temporal, pero estaba consumiendo grandes cantidades de sodio y azúcar que su sistema cardiovascular comprometido no podía procesar adecuadamente. Cuarto, había comenzado a automedicarse con remedios de la farmacia. Sin consultar médico alguno, Roberto había comprado pastillas para acidez estomacal, pensando que el dolor era reflujo. También tomaba suplementos de magnesio porque había leído en internet que ayudaban con dolores musculares. Quinto, había comenzado a hacer ejercicio intenso pensando que el dolor era por falta de actividad física. Los fines de semana salía a correr por el parque metropolitano durante 45 minutos, esforzándose más de lo que había hecho en años. Después de cada sesión se sentía peor, pero Roberto interpretaba esto como señal de que necesitaba ejercitarse más. Durante una tarde de ejercicio, mientras corría por la pista del parque, Roberto experimentó algo que lo aterró. A mitad de su rutina, sintió como si una banda de acero se hubiera apretado alrededor de su pecho. El dolor se extendió hacia su brazo izquierdo y subió hasta su mandíbula con una intensidad que lo obligó a detenerse completamente. Se sentó en una banca, sudando profusamente, con la respiración agitada y náusea. Un jogger se acercó a preguntarle si estaba bien. Roberto, avergonzado, le dijo que solo necesitaba un momento. Después de 20 minutos, el dolor disminuyó lo suficiente para caminar lentamente hasta su auto. Esa noche, María notó inmediatamente que algo había pasado. Roberto llegó más pálido de lo usual, con la ropa empapada de sudor y una expresión que ella nunca había visto. Cuando le preguntó qué había pasado, Roberto le contó una versión minimizada, diciendo solo que había hecho ejercicio más intenso de lo normal, pero María había aprendido a leer entre líneas durante sus 25 años de matrimonio. Esa noche, mientras él se duchaba, tomó una decisión. Al día siguiente llamaría a su hermana Carmen, que trabajaba como enfermera en el hospital civil, para pedirle consejo. Los siguientes días fueron una escalada de síntomas que Roberto ya no podía ignorar. La presión en el pecho se había vuelto casi constante, interrumpiendo su sueño y su capacidad de concentrarse. Sus colegas preguntaban abiertamente si se sentía bien, y Roberto inventaba excusas cada vez más elaboradas. Durante una reunión estresante con un cliente importante, Roberto experimentó la peor molestia hasta ahora. Mientras explicaba los números del balance, sintió como si alguien presionara su pecho con ambas manos, impidiendo que respirara normalmente. El dolor se irradió hacia su brazo izquierdo con tal intensidad que tuvo que disimular flexionando el brazo. El cliente, un empresario de 60 años que había tenido su propio susto cardíaco, notó inmediatamente los síntomas. Al final de la reunión le dijo con seriedad: «Hijo, yo tuve exactamente esos síntomas hace 5 años. Ve al médico inmediatamente, no es broma». Esa tarde, Roberto se quedó en su oficina después de que todos se fueran. Sentado en su silla, con las luces de la ciudad encendiéndose, finalmente admitió que algo estaba terriblemente mal. La presión ya no era algo que pudiera ignorar o manejar con pastillas y café extra. Pero Roberto aún no estaba listo para enfrentar la posibilidad de tener un problema cardíaco serio. En su mente, reconocer que necesitaba ayuda médica significaría admitir una vulnerabilidad que había evitado toda su vida. Como muchos hombres de su generación, había sido criado con la idea de que los problemas se resuelven en silencio. Lo que Roberto no sabía era que su cuerpo había comenzado a enviarle señales de alarma mucho más serias. Su corazón luchaba contra cambios que habían comenzado antes del primer dolor. Cada día, sin buscar ayuda,
Cada pastilla de ibuprofeno, cada taza extra de café, cada sesión de ejercicio intenso, lo acercaba más a una crisis, pero lo que descubriría a continuación haría que sus preocupaciones sobre admitir debilidad parecieran insignificantes comparadas con la realidad de lo que estaba sucediendo en su cuerpo. La intervención de María cambió todo. 3 días después de la conversación con su hermana Carmen, María llegó a casa con el doctor García, el cardiólogo que había salvado la vida de Carmen cuando tuvo sus problemas del corazón 2 años atrás. Roberto llegó del trabajo y se encontró con que su esposa había organizado una consulta informal en su propia sala. Al principio, Roberto se sintió traicionado y molesto. «No necesito médico en mi casa, María», le dijo con esa firmeza que usaba cuando se sentía acorralado. Pero el doctor García, un hombre de 55 años con experiencia en tratar pacientes reacios, simplemente le dijo: «Roberto, dame 5 minutos. Si después de escucharme quieres que me vaya, me voy». Lo que el doctor García le explicó esa tarde cambiaría para siempre la perspectiva de Roberto sobre lo que estaba experimentando. Lo que describe son síntomas clásicos de lo que llamamos infarto silencioso, le dijo el cardiólogo mientras tomaba notas en una libreta pequeña. Es un ataque cardíaco que no presenta los síntomas dramáticos que vemos en las películas, pero que puede ser igual de peligroso. El doctor García le explicó que los infartos silenciosos representan aproximadamente el 45% de todos los ataques cardíacos, especialmente en hombres entre 50 y 65 años. El problema, continuó, es que como los síntomas son sutiles, la gente los ignora hasta que es demasiado tarde. Dolor en el lado izquierdo del pecho, fatiga inexplicable, dificultad para respirar, sudoración fría, todo lo que me has descrito. Después de escuchar la historia completa de Roberto, el doctor García fue directo al punto. Necesitamos hacerte estudios inmediatamente, pero mientras organizamos eso, hay algo que puedes comenzar a hacer desde mañana mismo que puede ayudar significativamente a tu corazón. Roberto, ahora completamente atento, preguntó qué era. El ajo, respondió el doctor García. Específicamente ajo crudo procesado de una manera particular. Roberto y María se miraron sorprendidos. ¿Ajo? Algo tan simple como el ajo que María usaba para cocinar todos los días podía ayudar con un problema tan serio. El doctor García sonrió ante su expresión de incredulidad. Sé que suena demasiado simple, pero déjame explicarte la ciencia detrás de esto. El ajo contiene un compuesto llamado alicina, que se libera cuando aplastas o cortas el ajo fresco. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition demostró que el consumo regular de alicina puede reducir la presión arterial hasta en un 10% y mejorar significativamente la circulación coronaria. Pero aquí está el truco, continuó el cardiólogo. Tiene que ser ajo fresco, y tienes que prepararlo de manera específica para maximizar la alicina. Sacó una hoja de papel y comenzó a escribir las instrucciones precisas. ¿Qué es? 2 dientes de ajo fresco, no en polvo, no suplementos. Tiene que ser ajo natural. ¿Cómo usarlo? Aplasta los dientes de ajo con la parte plana de un cuchillo. Déjalos reposar exactamente 10 minutos para que se active la alicina. Luego pícalos finamente. Puedes mezclarlos con una cucharada de miel de abeja natural o con aguacate machacado. ¿Cuándo usarlo? En ayunas, 30 minutos antes del desayuno. El estómago vacío permite mejor absorción de la alicina. ¿Con qué frecuencia? Todos los días durante al menos 3 meses. La constancia es clave para ver resultados. Beneficios fisiológicos. La alicina actúa como un vasodilatador natural, relajando las arterias y mejorando el flujo sanguíneo. También tiene propiedades anticoagulantes suaves que ayudan a prevenir la formación de coágulos. Además, reduce la inflamación en las arterias coronarias, que es una de las causas principales de los infartos silenciosos. El doctor García también le dio instrucciones específicas sobre qué evitar. Nada de ibuprofeno. Reduce el café a máximo 2 tazas al día, y por ahora nada de ejercicio intenso hasta que sepamos exactamente qué está pasando con tu corazón. Roberto, quien había llegado a casa molesto por la emboscada de María, ahora escuchaba cada palabra con atención absoluta. ¿En serio algo tan simple como el ajo puede ayudar?, preguntó. Roberto, he visto pacientes con síntomas similares a los tuyos experimentar mejorías significativas con este protocolo, respondió el doctor García.
Obviamente no es una cura mágica y necesitamos hacer estudios completos, pero la alicina es uno de los cardioprotectores naturales más potentes que conocemos. Es como darle a tu corazón un respiro mientras investigamos qué más necesitas. Esa misma noche, María fue al mercado y compró ajo fresco de la mejor calidad que encontró. Al día siguiente, Roberto comenzó su nueva rutina: levantarse, aplastar 2 dientes de ajo, esperar 10 minutos, picarlos finamente y mezclarlos con una cucharada de miel de abeja que María había comprado con un apicultor local. Al principio, el sabor era intenso y Roberto tenía que beber agua inmediatamente después, pero en 3 días ya se había acostumbrado. Más importante aún, después de una semana siguiendo el protocolo del Dr. García, Roberto comenzó a notar cambios sutiles pero significativos. La presión constante en el pecho, que había sido su compañera durante semanas, comenzó a disminuir en intensidad. No desapareció completamente, pero ya no era esa presencia asfixiante que lo acompañaba todo el día. Su energía también mejoró. Se despertaba sintiéndose más descansado y podía subir las escaleras de su casa sin quedarse sin aliento. María también notó cambios. El color grisáceo de la piel de Roberto comenzó a mejorar, y por primera vez en semanas, lo vio sonreír genuinamente mientras leía el periódico en las mañanas. «¿Cómo te sientes?», le preguntó una mañana mientras desayunaban. «Diferente», respondió Roberto pensativamente. «No puedo explicarlo exactamente, pero siento como si pudiera respirar mejor, como si alguien hubiera quitado un peso de mi pecho». 2 semanas después del tratamiento con ajo, Roberto se hizo los estudios que el Dr. García había ordenado: electrocardiograma, ecocardiograma y análisis de sangre completos. Los resultados confirmaron lo que el cardiólogo había sospechado. Roberto había tenido varios episodios de isquemia menor, pequeños infartos silenciosos que habían dañado ligeramente su músculo cardíaco. «Lo que es increíble», le dijo el Dr. García al revisar los resultados, «es que tus niveles de inflamación han bajado considerablemente y tu presión arterial está en rangos mucho más saludables que hace 2 semanas. El protocolo del ajo definitivamente está funcionando». El Dr. García ajustó el tratamiento de Roberto, añadiendo una medicación específica para proteger su corazón a largo plazo, pero mantuvo el protocolo del ajo como parte fundamental de su recuperación. «Quiero que continúes con el ajo indefinidamente», le dijo. «Es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu salud cardiovascular. Si quieres más soluciones naturales como esta que pueden proteger tu corazón, suscríbete y activa el siniño. Esta información puede ayudar a alguien que amas». 3 meses después, Roberto regresó con el Dr. García para estudios de seguimiento. Los resultados fueron extraordinarios. Su función cardíaca había mejorado significativamente, la inflamación arterial había disminuido a niveles normales, y lo más importante, no había tenido ningún episodio nuevo de dolor en el pecho. 6 meses después, Roberto Hernández era un hombre completamente transformado. María lo observaba desde la cocina, mientras él subía las escaleras de su casa, cargando una caja pesada con documentos de la oficina, algo que meses atrás lo habría dejado sin aliento y con dolor en el pecho. Ahora subía con facilidad, silbando una canción de José José que había escuchado en la radio durante el trayecto a casa. La transformación había sido gradual, pero inequívoca. El Roberto que había llegado a casa esa tarde con el rostro grisáceo y la mano constantemente en el pecho, era ahora un recuerdo. Sus mejillas habían recuperado el color rosado saludable que María recordaba de sus primeros años de matrimonio, y sus ojos tenían esa chispa de vitalidad que había perdido durante esas semanas terribles. «¿Sabes qué es lo más increíble?», le dijo Roberto a María, mientras cenaban tacos de pescado que ella había preparado. «Ya no pienso en mi corazón todo el tiempo. Antes cada latido me recordaba que algo estaba mal. Ahora simplemente late, como debe ser». La rutina matutina del ajo se había vuelto tan natural como cepillarse los dientes. Roberto ya ni siquiera necesitaba el despertador. Se levantaba automáticamente a las 6:15, preparaba sus 2 dientes de ajo con la técnica que el Dr. García le había enseñado y los consumía con miel mientras leía las noticias en su teléfono. «Es gracioso», le había comentado a María la semana anterior. «Mis compañeros de trabajo me preguntan por qué huelo a ajo en las mañanas. Y cuando les cuento mi historia,
Varios ya están considerando hablar con sus médicos sobre síntomas que habían estado ignorando. El cambio más significativo era en su capacidad física. Roberto había comenzado un programa de ejercicio supervisado por el Dr. García, comenzando con caminatas suaves de 15 minutos y progresando gradualmente hasta poder caminar 45 minutos sin ninguna molestia. Ayer caminé desde la oficina hasta el mercado de San Juan de Dios para almorzar, le había contado emocionado a María. Son casi 2 kilómetros, y llegué sintiéndome energizado, no agotado. En el trabajo, la transformación también era evidente. Sus colegas comentaban sobre su mejor humor, su mayor concentración y su capacidad renovada para manejar el estrés de las auditorías de fin de año. Roberto, te ves como si hubieras rejuvenecido 10 años, le había dicho su jefe la semana anterior. ¿Cuál es tu secreto? María también había notado cambios en aspectos que Roberto no mencionaba abiertamente. Su respiración durante el sueño era más profunda y regular, ya no se despertaba en las madrugadas con sudoraciones frías, y había recuperado el interés en actividades que había abandonado durante los meses de síntomas. El fin de semana anterior habían ido a bailar a la Plaza de los Mariachis, algo que no hacían desde hacía años. ¿Te acuerdas de esa noche cuando llegaste del parque tan pálido que pensé que te iba a dar algo? Le preguntó María mientras organizaban fotos familiares en un álbum nuevo. Esa noche no pude dormir pensando en qué haría si te perdía. Roberto tomó la mano de su esposa y la apretó suavemente. Gracias por no haberme dado por vencido, le dijo. Gracias por traer al doctor García a casa aunque yo estuviera molesto. Literalmente me salvaste la vida. La relación con el doctor García se había convertido en algo más que una consulta médica estándar. Roberto visitaba al cardiólogo cada 3 meses para seguimiento, pero también había desarrollado una amistad genuina con el médico que le había devuelto la salud. El ajo no fue una cura milagrosa, le había explicado el doctor García en su última consulta. Fue parte de un enfoque integral que incluyó dejar los hábitos dañinos, tomar la medicación apropiada, hacer ejercicio gradual y manejar el estrés. Pero la alicina del ajo fue el catalizador que permitió que todo lo demás funcionara. Los estudios de seguimiento mostraban una mejora constante. Los niveles de inflamación de Roberto estaban ahora en rangos completamente normales. Su presión arterial se había estabilizado en 120/75, y lo más importante, los electrocardiogramas no mostraban evidencia de actividad isquémica nueva. Tu corazón está funcionando como el de un hombre de 40 años, le había dicho el doctor García con una sonrisa de satisfacción. Roberto había comenzado a compartir su experiencia con otros hombres de su edad, en la oficina, en las reuniones familiares, incluso con extraños que mencionaban síntomas similares. No es vergonzoso admitir que necesitas ayuda, les decía. Lo vergonzoso es dejar que el orgullo te mate cuando hay soluciones disponibles. La mañana de su cumpleaños número 53, Roberto se despertó temprano, preparó su ajo con miel como había hecho durante los últimos 6 meses y se miró en el espejo del baño. El hombre que le devolvía la mirada era saludable, energético y por primera vez en mucho tiempo, optimista sobre el futuro. Ya no tenía miedo de hacer planes a largo plazo o de comprometerse con proyectos que requerían años para completarse. Buenos días, corazón, se dijo a sí mismo con una sonrisa, tocándose suavemente el pecho izquierdo. Ya no era un gesto de preocupación o dolor, sino de gratitud hacia el órgano que había estado pidiendo ayuda y que ahora funcionaba fuerte y saludablemente. Esa tarde, mientras celebraba su cumpleaños con María en su restaurante favorito del centro de Guadalajara, Roberto reflexionó sobre los meses anteriores. ¿Sabes qué aprendí?, le dijo a su esposa mientras brindaban con agua de Jamaica. Aprendí que cuidar la salud no es complicado, pero sí requiere tomar decisiones conscientes todos los días. El ajo, el ejercicio, evitar el estrés excesivo, escuchar a mi cuerpo, son cosas simples que cualquiera puede hacer. Roberto había encontrado una segunda oportunidad de vida y no la estaba desperdiciando. Había recuperado no solo su salud física, sino también su confianza, su energía y su esperanza en el futuro. Su historia era la prueba viviente de que reconocer los síntomas a tiempo y tomar acción apropiada puede cambiar completamente el curso de una vida. Tú también puedes cambiar tu historia. Todo comienza con un pequeño paso.
prestar atención a las señales que tu cuerpo te está enviando. Si esta historia te ayudó a entender mejor los síntomas del infarto silencioso, dale like a este video para que llegue a más personas que puedan necesitar esta información. Y si conoces a alguien que debería escuchar sobre los beneficios del ajo para la salud cardíaca, comparte este video con esa persona. Suscríbete al canal para recibir más guías de salud que pueden marcar la diferencia en tu vida y la de tu familia. Tu corazón merece la mejor información disponible.